Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver gadgets que fueron eliminados o modificados. Esas cositas verdes que le dan más poder a nuestros brawlers. La mayoría de los brawlers cuentan con dos gadgets, pero algunos fueron modificados o otros los eliminaron y emitieron otros. Un saludo a los miembros del canal y si quieres ser parte de los miembros del canal dale al botón de unirse. Dale like a este video para ver a cuántos likes llegamos y suscríbete al canal. Recuerda que hay un sorteo activo de 10 pases de batalla, 5 en Instagram y 5 en Twitter. Si quieres participar, suscríbete al canal y ve abajo en la descripción donde están los links que te llevan a las publicaciones y haz todo lo que te pida. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Vamos a empezar con un gadget que yo creo que la mayoría no se acuerda de él, y es que ni yo me acordaba. Haciendo este video lo vi y no me acordaba de él. Estamos hablando del gadget apuntador automático. Este gadget fue de los primeros que tuvo Piper. Creo que estuvo poquito tiempo, lo eliminaron y ya pusieron otro. Y es que este gadget trataba de que según Piper lanzaba como que varias balitas, así pequeñas balitas a los enemigos, el cual hacían poquito daño pero puedes intimidar al rival y yo que sé, tal vez salvabas o matabas a alguien con esas balitas. Sinceramente le vi un poquito de uso pero no está muy buena. Y ese gadget fue cambiado por el que hoy conocemos, que también solamente es una balita pero hace retroceder al enemigo. Esa balita es como las que aventaba antes, pero ahora solamente avienta uno y pues hace para atrás al rival, que sinceramente es un muy buen gadget para Piper. Y aparte este gadget, como podemos ver, pues las balitas se dispersan, por así decirlo. Este gadget sirvió para hacer el gadget de genio. No es como que lo hayan reciclado, tal vez sí, pero ocuparon la misma base que hacía el gadget de Piper, pues lo ocuparon para genio, que sinceramente igual no sirve para nada. Así que muy bien ese cambio de gadget porque no aportaba como que mucho a Piper, no iba con su estilo y pues ahora estos gadgets que tiene van con ella. Dime en los comentarios cuál te gustaba más. El gadget de Tick, ojalá no hubiera eliminado solamente el gadget y hubiera eliminado todo el brawler. Y estamos hablando de un gadget el cual se llamaba mina de respaldo. Un gadget similar al de Shelly, solamente que Tick como que escapaba y dejaba una mina atrás de él. Como saben, Tick es un brawler que su ataque se usa para zonear, no para cuerpo a cuerpo, porque si no lo hace en caquita. Y este gadget más que para nada era como para escapar de los rivales cuerpo a cuerpo y cosas así, que sinceramente no sé quién se iba a enfrentar a una Shelly con un Tick. Pero bueno, ese gadget al menos yo nunca le vi como que un buen uso y sinceramente nunca lo usé, y bueno, lo cambiaron por el que tenemos actualmente. Por el que fue cambiado fue por este que ahora lanza 6 minas en lugar de 3. Y es que sinceramente este gallo donde lanza 6 minas va más con lo que sería Tick, con su temática. Porque amigos, sinceramente, ¿quién usaría ese gallo de escapar? O sea, nadie, porque Tick no es para el cuerpo a cuerpo, es para soñar, para estar atrás de una pared pegando, no para ese gallo. Sinceramente fue una porquería de gallo lo que metieron. Bueno, no tanto así, pero tal vez igual no supieron qué meterle a Tick, porque sinceramente ya es castroso sin los gadgets. El gadget de Gale, así como a Gale eliminaron habilidades estelares, también eliminaron gadgets. La habilidad estelar que eliminaron trataba de que si lanzaba su ulti contra los aliados los hacía correr más, y sinceramente esa habilidad sí era buena. Esta habilidad la puedes encontrar mayormente en Balon Brawl, y es que sí los hacía correr para ir contra la portería, y la cambiaron por la habilidad que tenemos actualmente, que es que si las bolas de Gale te pegan te hacen más lento, que yo creo que sinceramente está mucho mejor si es la que yo uso, pero pues no sé, la otra sería para Balon Brawl, no sé la verdad. Díganme ustedes en los comentarios cuál les gusta más. Pero bueno, el gadget que no lo eliminaron pero sí lo modificaron, estamos hablando del gadget de trampolín. Y es que si tú recuerdas, hace muchísimo tiempo el gadget de Gale trataba de poner un trampolín como los que vemos dentro del juego, así es, como estos grises, y obviamente este trampolín lo hacía llegar más lejos, saltaba más lejos. Pero es que este trampolín estaba rotísimo, ya que había muchas jugadas guarras que podías tumbarte la torre de asedio con ese trampolín, con algunos brawlers, lo cual la gente se molestaba mucho con ese gadget, ya que perdían partidas muy fácil con ese gadget. O sea, simplemente lo ponían ahí y saltaban al objetivo, ya sea atraco o la torreta de asedio, y la mataban. Y entonces lo que Brawl Stars hizo fue cambiar el trampolín. Ahora vemos uno como que naranja y que lo hace saltar menos. Y bueno, actualmente ese gadget no lo usa casi nadie, usan más este gadget que es el de Tornado, que es 1000 veces mejor. Pero bueno, dime tú en los comentarios cuál gadget te gusta más. El gadget de Bo. Estamos hablando del gadget del Totem, y es que este gadget no lo eliminaron, sino que lo nerfearon brutalmente. Solamente fue como que un nerfeo, pero en sí lo modificaron y ahora está muy feo. Lo que hacía antes este gadget es que siempre estaba en la partida, o sea, tú lo podías ver siempre ahí en la partida. Lo ponías atrás de una pared y te ponían a ciclar ultis, ultis y ultis. Y pues bueno, este gadget en sí estaba roto, y es que estaba roto porque solamente con estar ahí parado ibas a estar cargando ulti. Y lo que pasaba y es que brawlers como Nani se quedaban siempre ahí parados cargando ulti. Lo que hacía pues Nani era aventar su cabeza y ese teletransportarse, solamente pegarle a un rival y ahí estar ciclando cabezas y
rompecabezas. Y así con muchos más brawlers, pero por así decirlo el de Nani es el que estaba más roto. Así que tú nada más llevabas un Bo, ponías el tótem, te llevabas una Nani, te quedabas ahí parada, ciclas ulti y no te expones. Y así muchas personas ganaban. Y ahora lo que hace este gadget y por qué la gente ya casi no lo usa, es que porque el tótem a medida que va pasando el tiempo va perdiendo como que vida hasta llegar a ceros. Y ya no se puede hacer tanta guarra como se hacía antes. Y también pasó algo similar con lo que sería su otro gadget, el cual hacía que se reventaran las ultis rápido y aparte stunear era una cosa rota. Solamente que al presionar el gadget era instantáneo y ahora debe esperar unos ciertos segundos para que por así decirlo exploten. Y aparte la misma situación del tótem la tiene lo que sería la piruleta de león. Y es que esta también a medida que va pasando el tiempo va perdiendo vida. Y cuando metieron el nerfeo al gadget de Bo, pues también se lo metieron al gadget de león. Dime en los comentarios qué opinas sobre esa guarra. El gadget de Carl, rocas calientes. Como sabemos, Carl tiene dos gadgets. Uno es el de rocas calientes que antes prácticamente no servía para nada. Este no lo eliminaron, pero sí lo modificaron. Y es que antes lo que hacía este gadget es que tú lo activabas y por así decirlo, donde iba pasando Carl iba dejando como que estas rocas que se iban incendiando. Y que tenías que tener mucha suerte para que un rival pasara encima de esas rocas y pues por fin le hicieras daño y sirviera de algo el gadget. Pero pues no servía para nada. Lo único chido que se podía hacer era activarlo mientras usabas la ulti. Y eso sí era de huevos y sí puede hacer mucho daño. Pero ahora que modificaron el gadget de Carl, que sinceramente lo modificaron muy bien, creo que es el mejor trabajo que han hecho. Y es que ahora lo que hace es que tú activas el gadget y tienes que lanzar tu piquete y por donde vaya la piqueta pues vas dejando el fueguito. Tú activas ese gadget y le pegas a un rival con tu piqueta, pues ya se va a llevar el daño del fuego. Podríamos decir que este gadget hace dos funciones y sinceramente les quedó muy bien. Y ahora vamos con el gadget de Bea, colmena agitada. Y es que este gadget actualmente sigue en el juego, no lo eliminaron pero sí lo modificaron brutalmente. Y es que lo que hace este gadget es como que activa unas abejitas las cuales dan de vueltas alrededor de Bea, dan de vueltas. Y pues al impactar a rivales o alguna caja pues desaparecen así de la nada, desaparecen y dan unas 3 vueltas. Y antes lo que hacía este gadget es que eran varias abejas las cuales también daba de vueltas, era un poquito como que más de vueltas, pero estas abejas les daban a cualquier brawler cuantas veces sean. O sea, no como ahorita que le pega a un brawler y desaparecen. No, antes esas abejitas pues seguían y seguían de vueltas a pegarles. Y la verdad es que eran muy molestas para los rivales, ya que como que lo hacían retroceder, no les gustaba que le pegaran, cosas así, porque en sí estaban rotas. Pero pues quién sabe qué, yo creo que a los enemigos no les gustaron y Supercell decidió nerfearla y solamente dejar 3 abejitas, y si pegaban desaparecían. Sinceramente este gadget se fue a la basura. Y como dato interesante de Bea, y es que su ulti, como podemos ver, también lanza abejitas, pues antes estas abejitas iban a atravesar paredes, así es, paredes, y esto amigo iba a hacer que Bea fuera una cosa muy rota. Gracias por ver este video.